Tenía 24 años cuando su padre le habló del terreno de su abuelo. Era un lugar pequeño y casi olvidado, con un rancho viejo en las afueras de un pueblo, un sitio tan diminuto que ni siquiera aparecía en el mapa. Había sido propiedad de su abuelo Mateo, pero la casa estaba en malas condiciones en general, y como en ese momento Darío no tenía trabajo fijo, su padre le propuso que pasara unos días allí para ponerla en orden. No era mucho lo que debía hacer. Necesitaba levantar las cercas caídas para evitar que el ganado ajeno entrara al terreno y cubrir las goteras antes de que comenzara la temporada de lluvia. Le dio algo de dinero para materiales y comida, y Darío aceptó sin pensarlo demasiado. Cargó la camioneta familiar, que era una Ford vieja que consumía más aceite que gasolina, y salió un martes por la mañana. El lugar estaba completamente aislado de la civilización. El pueblo más cercano quedaba a unos 30 minutos por un camino de terracería en muy mal estado. El rancho consistía únicamente en la casa construida con material barato, un corral bajo de piedra y una amplia extensión de terreno seco. Mezquites y huizaches crecían sin orden, retorcidos por el sol inclemente. La casa, hecha de adobe, tenía un solo piso y techo de lámina. La señal de teléfono apenas existía, y solo aparecía de manera caprichosa en un punto específico de una loma cercana. La electricidad llegaba de forma intermitente, dependiente de un transformador antiguo que abastecía varias propiedades de la zona. Darío llegó cerca del mediodía. Al abrir la casa lo recibió una capa espesa de polvo, telarañas y nidos de insectos en el techo. El olor era una mezcla desagradable de yeso viejo y excremento de roedor. Aquel primer día se dedicó a limpiar lo indispensable. Sacudió los colchones y barrió el piso de cemento pulido, y luego abrió puertas y ventanas para que entrara algo de aire fresco. La vivienda tenía 2 cuartos y una cocina pequeña, y un baño que apenas funcionaba. El agua debía sacarla de un pozo que por suerte aún no se había secado. Aunque el líquido salía turbio, Darío hervía el agua para beber y también para bañarse. Por la noche el frío cayó con rapidez en el terreno. La electricidad todavía funcionaba, así que encendió el único foco que colgaba del techo de la cocina, que fue el lugar donde decidió instalarse. Preparó café en una parrilla eléctrica y se sentó a la mesa con un paquete de galletas saladas para comer. No se escuchaba nada alrededor, solo el viento que a ratos golpeaba las láminas del techo de lámina y que producía un fuerte crujido metálico. Se asomó por la ventana para ver qué ocasionaba el ruido. No había luna llena aquella noche, pero el cielo estaba totalmente despejado y las estrellas se veían con una claridad que no recordaba haber presenciado anteriormente. El terreno se extendía en un tono gris fuerte, y los mezquites parecían manchas negras clavadas en la tierra. En una colina cercana distinguió un punto de luz a la distancia. Era débil y apenas perceptible, como si fuera un foco cansado. Sabía que alguien vivía por aquel lugar. Su abuelo le había contado que en esa loma habitaba una mujer que vivía en soledad. Nunca la había visto de frente, pero le resultaba inquietante que alguien eligiera vivir incluso más aislado que ese rancho. Se acostó para intentar descansar un poco, pero el colchón era duro y conservaba el olor a polvo viejo. Se cubrió con 2 cobijas para mitigar el frío de aquella madrugada, pero el sueño fue ligero y fragmentado. El viento arreciaba por momentos, y en otros se escuchaba un ruido similar al de pasos sobre la grava del exterior. Cada vez que se levantaba para mirar, no encontraba nada fuera de lo común. Pensó que se trataba de algún animal del monte, así que no le prestó atención. Al amanecer se puso a trabajar. Tenía que reparar un tramo del corral donde las piedras se habían venido abajo. Permanecer agachado bajo el sol resultaba agotador, pues el calor de Zacatecas no daba tregua. Era seco y directo, y le dejaba la piel totalmente quemada.
Mientras trabajaba, levantaba la vista hacia la colina, y la casa de arriba apenas se distinguía, pues era un jacal oscuro sin señales de vida. No salía humo ni había movimiento alguno, y por la tarde decidió bajar al pueblo. El camino sacudía la camioneta como si fuera a desarmarse por completo. El lugar tenía solo una calle principal, un par de casas por la zona y una tienda de abarrotes donde se vendía de todo un poco. Compró agua embotellada y latas de atún, velas y baterías para una lámpara de mano. El dueño de la tienda, que era un hombre mayor llamado Elías, lo observó con atención antes de hablarle. Reconoció en él al nieto de don Mateo y comentó que era buena señal que alguien volviera a ocuparse de aquella propiedad. Al darle el cambio, le advirtió con tono serio que evitara permanecer afuera cuando llegara la noche. Darío supuso que se refería a los animales del monte. Sin embargo, el hombre negó lentamente y le recomendó tener cuidado, sobre todo con la mujer que vivía en la colina cerca de su propiedad, una señora conocida como doña Isadora. Después de mencionarla, cambió de tema como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. Darío recordó la luz que había visto la noche anterior y regresó al rancho al atardecer. El cielo pasó del naranja al morado en cuestión de minutos, y el frío volvió a caer con rapidez en el terreno. Aquella noche la electricidad falló y tuvo que arreglárselas con velas y la lámpara de mano. El silencio se volvió más pesado sin el zumbido del viejo refrigerador. Cenaba atún con galletas cuando escuchó un golpe en el techo. Fue un sonido seco y fuerte, como si algo pesado hubiera caído desde poca altura. Se quedó inmóvil tratando de encontrar una explicación lógica. El viento no soplaba con mucha fuerza, y luego vino un ruido de arrastre como si algo caminara sobre la lámina. Pensó que se trataba de un animal grande, así que tomó la lámpara y salió para revisar. El haz de luz recorrió el techo vacío, pero no encontró nada. Caminó alrededor del terreno iluminando la seca vegetación, cuyas sombras se estiraban de forma irregular sobre la tierra. Todo permanecía inmóvil. Regresó al interior y aseguró la puerta con la tranca de madera, pero el ruido regresó, esta vez justo encima del cuarto. No logró dormir bien aquella siniestra noche, y por la mañana inspeccionó el techo desde el corral. Notó marcas recientes en el polvo y en el óxido de la lámina. Cerca del pozo, el bebedero de cemento que su abuelo usaba para las cabras estaba rodeado de plumas de color negro. Eran grandes y rígidas con un brillo aceitoso. Desprendían un olor agrio parecido al de la carne en descomposición. Vació el bebedero para después limpiar a profundidad y luego quemó las plumas que encontró. El humo era totalmente negro y el olor empeoró antes de disiparse. Durante 2 días no ocurrió nada raro. La electricidad regresó y el silencio recuperó su aparente normalidad. Darío empezó a convencerse de que se trataba de algún animal extraño, que quizá estaba enfermo. El viernes por la noche, mientras limpiaba herramientas, escuchó golpes en la puerta. Fueron 3 golpes separados entre sí, demasiado firmes para ser causados por el viento, así que se acercó con la lámpara encendida. No obtuvo respuesta desde el otro lado. Solo se escuchó un sonido bajo parecido a un quejido, seguido de rasguños sobre la madera. Permaneció inmóvil durante largos minutos hasta que todo terminó, y luego escuchó un aleteo pesado que se alejaba del lugar. Al abrir, encontró la puerta marcada por 3 surcos profundos como si fueran una advertencia. En el suelo había más plumas junto a un líquido oscuro casi negro. Lógicamente aquella noche no durmió, y el sábado decidió averiguar qué estaba ocurriendo. Esperó que llegara la noche, y se mantuvo atento a cualquier movimiento, y pasada la medianoche escuchó el batir de alas de gran tamaño. Una sombra enorme cruzó el cielo nocturno, y descendió en el corral. Encendió la lámpara de gas que tenía con él,
y lo que vio era un ave descomunal. Tenía el tamaño de un becerro pequeño. Su cuerpo era totalmente negro, aunque las plumas no tenían el brillo sano de un animal vivo. Parecían húmedas y apelmazadas, como si siempre tuvieran suciedad. El cuello era similar al de un zopilote, aunque la piel expuesta no era rosada, sino totalmente gris, gruesa y llena de pliegues horribles. Los ojos eran grandes y reflejaban la luz de la lámpara con un tono rojo intenso, y la criatura estaba de espaldas inclinada sobre algo en el piso. Darío avanzó con demasiado cuidado, sin notar que hacía crujir las piedras bajo sus botas a cada pisada. El animal se giró de golpe y se dio cuenta de que tenía el pico cubierto de sangre. En el corral a sus pies yacía una de las cabras abierta y destrozada sin ningún cuidado. El ave lo miró fijamente y abrió el pico, y de su garganta salió un sonido largo y muy áspero, parecido al de una serpiente, pero más fuerte y profundo. Entonces Darío notó lo imposible, pues las patas no terminaban en garras de ave. Eran gruesas y torcidas, con una forma inquietantemente cercana a manos humanas con alguna deformidad. Los dedos eran largos y terminaban en uñas oscuras y curvas. Darío levantó el machete y le gritó que se largara de allí, pero la criatura agitó las alas con mucha fuerza, y el golpe de aire casi apagó la llama de la lámpara de gas de Darío. El olor que desprendía era totalmente insoportable, una mezcla de sangre fresca y basura vieja. Se impulsó con esfuerzo torpe y pesada, y voló bajo rozando el suelo mientras se alejaba en dirección a la colina de Doña Isadora, pero Darío alcanzó a darle un machetazo en una pata. Darío no lo pensó un solo segundo, y echó a correr detrás de ella. Sostenía la lámpara en su mano derecha, y el machete en la otra. La luz se balanceaba lanzando sombras que parecían perseguirlo. Gritaba impulsado por una rabia que no lograba entender. La criatura avanzaba con dificultad, apenas a 1 metro del suelo, golpeando la seca vegetación. El terreno era traicionero con piedras sueltas y tierra floja. Las ramas de los mezquites le rasgaban la piel de los brazos y de la cara, y el ardor era profundo y constante. El ave se internó en una zona densa de árboles y Darío la siguió. El aire era más frío en aquella zona, y le quemaba el pecho al respirar. Escuchaba el batir irregular de las alas más adelante, y otro sonido distinto muy cercano, un gemido bajo que no parecía provenir de un animal. Sonaba a dolor contenido y profundo, y llegó a un claro pequeño donde se detuvo. Alzó la lámpara para ver dónde estaba aquella criatura, pero ella había desaparecido. Solo se escuchaba la respiración desordenada de Darío y el leve siseo del gas de su lámpara. Entonces miró al suelo para llevarse una enorme sorpresa, pues había plumas negras por todo el lugar, como si hubieran sido arrancadas con violencia. Estaban pegadas a la tierra con un líquido oscuro, pero eso no fue lo que lo hizo retroceder. Había sangre brillante que claramente era humana. Formaba un charco irregular, y desde ahí nacía un rastro de gotas que se alejaba del claro. No se elevaba hacia el aire, pues avanzaba por el camino de tierra. Siguió el rastro con la mirada, y se dio cuenta que las huellas indicaban que algo había caminado. Un pie se marcaba con claridad, y el otro dejaba un surco como si arrastrara una pierna, y el camino subía hacia la colina donde vivía Doña Isadora. Darío permaneció completamente inmóvil. Las gotas de sangre reflejaban la luz con un brillo húmedo, y desde lo alto de la colina llegó un sonido que le heló la sangre. El llanto de una mujer, quebrado y cargado de dolor. Apagó la lámpara de gas de inmediato, y la oscuridad lo envolvió por completo. Encendió la lámpara de mano, pero su luz era insuficiente. Se dio la vuelta y regresó a la casa caminando rápido y tropezando varias veces en el camino. Sentía una presencia constante a sus espaldas,
como si alguien lo observara desde la altura. Al llegar aseguró la puerta con un trozo de madera y se dejó caer en una silla de la cocina. El machete estaba manchado, pero no de sangre, sino de una sustancia negra y espesa. Limpió la hoja con un trapo y la tela quedó rígida y pegajosa, como si estuviera impregnada de brea. No durmió toda la noche y permaneció despierto hasta que la luz gris del amanecer se coló por la ventana. En cuanto hubo claridad suficiente, empezó a empacar lo poco que había llevado. Metió la ropa sucia en la maleta y guardó las herramientas sin cuidado, pues no pensaba terminar ningún trabajo. Afuera el aire era frío y limpio, pero antes de irse decidió visitar de nueva cuenta el lugar de la noche anterior. Con sorpresa se dio cuenta de que no había nada, ni plumas ni sangre, solo piedras y tierra seca, como si el lugar hubiera sido barrido durante la noche. Cargó la camioneta y salió de ese lugar para jamás volver. Mientras cerraba la casa con un candado oxidado, vio a alguien bajar por el camino de la colina y se dio cuenta que era una anciana. Avanzaba despacio y apoyada en un bastón hecho de una rama de mezquite. Su cuerpo estaba encorvado y envuelto en un rebozo negro gastado. Doña Isadora no se movió un solo centímetro y solamente le lanzó una sonrisa burlona. Tenía poca dentadura y la sonrisa no alcanzó a tocarle la mirada, pues se inclinó ligeramente hacia él. Darío percibió un olor fuerte, una mezcla de hierbas, polvo y sangre vieja. La mujer alzó una mano larga y huesuda con uñas sucias y endurecidas. Afirmó que él también había salido al vuelo durante la noche anterior, pero Darío no pudo responder, pues sentía la boca seca y el cuerpo rígido. La mujer soltó una risa breve y áspera, y finalmente se hizo a un lado del camino. Darío retrocedió sin darle la espalda, subió a la camioneta y arrancó. El motor rompió el silencio del lugar. Aceleró y pasó junto a ella, pero la anciana no lo miró directamente, pues permanecía de espaldas observando su jacal en la colina. Darío manejó sin detenerse por nada del mundo y siguió de largo hasta llegar a Fresnillo. A su padre le dijo que la casa no valía la pena y que no había razón para volver a dicho lugar. Esta historia me la contó una noche entre cervezas y una fogata. Juró que todo era verdad y aseguraba que lo peor no había sido el ave ni la sangre, sino la sonrisa de la bruja.